Aquí estamos de vuelta, queridos compañeros y tecnoespecialistas. Espero que la estén pasando genial, tanto como yo la estoy pasando de este lado con estas maravillosas charlas y esta fantástica interacción que se ha creado a través de los box de chat y preguntas. Quiero recordarles que la presentación que viene a continuación es muy importante y esperamos que por favor puedan dejar sus comentarios a través de los box de chat y preguntas. Además, por ahí en el interno me comentaron que lo mismo que comenté yo al principio sobre los 3 concursos que están habilitados han sido colocados en el área social para que ustedes puedan ir a darle un vistazo. Si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, déjenla por allí. Yo estoy segura que nuestra compañera del equipo por ahí de TecnoRed, Carolina, va a estar encantada de responder todas sus dudas y sus consultas para que participen y por supuesto tengan la oportunidad de ganar. Quiero contarles que a continuación tenemos una presentación muy divertida y está a cargo de 2 colegas del equipo de TecnoRed. Nada más y nada menos que el gran Felipe Alcaíno, que es técnico mecánico industrial e ingeniero en maquinarias y sistemas electrónicos, con más de 5 años de experiencia en el rubro industrial y energías renovables. Ha estado desempeñándose como técnico en operación y mantenimiento industrial y además como ingeniero de proyectos solares fotovoltaicos térmicos con eficiencia energética. Actualmente forma parte del equipo de la gerencia comercial de TecnoRed como Product Manager en energías renovables. Pero él no está solo, está acompañado del gran Alfredo González, que es técnico en electricidad con más de 5 años de experiencia profesional. Permítame un segundo, aquí estamos, 5 años de experiencia profesional en el rubro electrónico con experiencia especial en armado de transformadores de poder y mantenimiento de equipos de media tensión a lo largo de todo Chile. Actualmente forma parte del equipo de TecnoRed en el área de gerencia comercial como Product Manager de transformadores. Están hoy acá juntos para entregarnos una maravillosa charla referente al dimensionamiento básico para sistemas de bombeo solar con variadores de frecuencia. Bienvenidos, colegas. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes en este nuevo evento del Tecno Especialista. Hoy, junto a mi compañero Alfredo González, vamos a dar una presentación breve de un dimensionamiento básico para sistemas fotovoltaicos de bombeo con variador de frecuencia. Primero que todo, para empezar a indagar en el dimensionamiento de este tipo de sistemas, nosotros deberíamos considerar 4 puntos fundamentales para nuestros detalles en todo lo que es el dimensionamiento. Primero sería el dimensionamiento del parque fotovoltaico, luego sería la selección del inversor, el tipo de bomba que vamos a alimentar con este tipo de variadores, y también otro punto muy importante que es el sistema de riego, donde deberíamos tener identificado toda la demanda hídrica en cuanto a lo que se va a requerir para el sistema de bombeo. Pero finalmente nosotros nos vamos a enfocar solamente hasta todo lo que es la alimentación de la bomba trifásica, porque vamos a dar por asumido que toda la parte hidráulica o hídrica del sistema va a estar ya dimensionada previamente para comenzar este dimensionamiento. Uno de los puntos importantes que deberíamos considerar en el parque fotovoltaico es el recurso solar para el dimensionamiento del campo fotovoltaico. Con estos puntos también podríamos considerar la potencia nominal máxima que va a tener nuestro arreglo fotovoltaico, las tensiones máximas en potencia, en el voltaje de máxima potencia de la operación, la corriente máxima del máximo punto de potencia de los módulos, la tensión del circuito abierto y la corriente en cortocircuito. Otro de los datos importantes es para el tema del inversor, sería la potencia nominal de este, el voltaje nominal de salida, el voltaje mínimo de entrada, voltaje máximo de entrada, y muy importante también en las recomendaciones de diseño del fabricante,
y también seguir al pie de la letra las instrucciones que el fabricante nos tenga para cada uno de estos equipos. Lo otro, que también es importante, que es fundamental, es tener las características de nuestra bomba. Estos equipos son dimensionados, son diseñados para alimentación de bombas convencionales de corriente alterna, monofásica o trifásica, dependiendo del modelo el cual estemos seleccionando. Uno de los puntos importantes para este tema sería el rango de trabajo de la bomba, la potencia nominal, que sería el P2, el voltaje nominal, la corriente nominal de la bomba, la potencia absorbida en P1 y la eficiencia también de la bomba. Como les comentaba, el recurso solar es muy importante, sobre todo para definir el recurso energético que vamos a tener en el lugar determinado de la instalación, y también será también determinante para la curva de generación que vamos a tener para nuestro campo solar, según el requerimiento energético que nos demande nuestra bomba. Para tener más información sobre este recurso, tenemos muchas bases de datos ya en sitios web. Por lo general está el sitio de la NASA, y el que más ocupado a nivel nacional es el sitio web del Ministerio de Energía, que sería el explorador solar. Estos sistemas también hay que considerar que nominalmente en la práctica nunca va a estar a su 100% la generación, sino que a través de las conversiones de energía y puntos de conexión, tramos, caída de tensión, sombreamiento, efectos de temperatura, eficiencia del equipo, etcétera, etcétera, vamos a tener una pérdida del rendimiento. La sumatoria total de estas pérdidas podría estar aproximadamente entre un 15 y un 20%, y la eficiencia total de todo lo que entra en tema energético, finalmente podríamos estar aprovechando cerca de un 80, un 85% de nuestra energía inicial. En nuestros módulos fotovoltaicos vamos a tener principalmente pérdidas por temas de efecto en la temperatura en la celda, y dependiendo de las temperaturas que podamos tener en nuestro lugar, podríamos tener o ganancias o pérdidas de tensión, tanto en el circuito abierto como en el voltaje de máxima potencia, ¿vale? Los otros datos importantes sería considerar los antecedentes del módulo o el panel fotovoltaico, que por ficha técnica podríamos obtener lo que son la potencia nominal, el voltaje de máxima potencia, la corriente de máxima potencia, el voltaje de circuito abierto y la corriente del corto circuito. También nuestra ficha técnica nos puede indicar la variación de la corriente en función de la radiación que podamos tener, y también la variación de la tensión en función principalmente de la temperatura. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de nuestros recursos, nuestros factores climatológicos, podemos tener distintas variaciones, como le comentaba, tanto para distintos meses y distintos horarios, ¿ya? Nosotros podríamos recalcular la potencia nominal corregida en función de lo que es la radiación y también las temperaturas de la celda, y podemos apreciar también cuáles son las variaciones de tensión en función a estos parámetros, ¿vale? Otro de los puntos importantes a considerar en el dimensionamiento, si hacemos un recálculo, sería la bomba y el punto de trabajo de la bomba, la potencia eléctrica demandada, la potencia eléctrica necesaria, el inversor, el número de paneles en serie, el número de paneles en paralelo, la potencia instalada, el voltaje máxima potencia del arreglo fotovoltaico, la tensión de circuito abierto del arreglo fotovoltaico y revisión de criterios del dimensionamiento, ¿vale? O sea, básicamente debemos empezar a hacer un dimensionamiento básico, y luego se nos da que deberíamos hacer un recálculo en función de lo que empezamos a diseñar en un principio. Desde la bomba, nosotros deberíamos tener unos caracteres muy importantes, que sería
desde la misma placa, que incluso la podríamos tener, o si no por ficha, que sería la potencia nominal en P1, la tensión nominal en corriente alterna, la corriente nominal y también la potencia absorbida que podríamos tener en el eje de la bomba. De estos datos es muy importante contemplar la potencia en P1, que sería la potencia eléctrica, y la corriente nominal de la bomba para efectos de cálculo. Los criterios para según la ficha técnica del modelo y el equipo que estemos cogiendo, bueno, sería básicamente que la potencia nominal del variador sea compatible con la potencia demandada de la bomba, la potencia eléctrica. Como les comentaba anteriormente, hay que tener cuidado de no confundirla con la potencia en el eje o la potencia mecánica. Y hay que considerar todos los parámetros que nos recomienda el fabricante, tanto sea la tensión nominal de salida, el voltaje recomendado en el rango de MPPT, el voltaje máximo de entrada, de no sobrepasar este voltaje máximo de entrada. Por eso es muy importante hacer las correcciones por temperatura, porque vamos a tener ganancias o pérdidas también por efecto de la misma temperatura en el arreglo fotovoltaico, las corrientes máximas de entrada, y como les comentaba en un momento, seguir detalladamente todas las recomendaciones que no hace el fabricante. Para la potencia eléctrica requerida del motor, que sería P1, sería la potencia fotovoltaica, que debe ser al menos igual a la potencia de P1, típicamente considerando las pérdidas que les comentaba al principio, y se recomienda incrementar al menos un 15% la potencia fotovoltaica con respecto a la potencia eléctrica de la bomba. En cuanto al voltaje nominal del motor o máxima potencia, es recomendable que el voltaje de máxima operación de los módulos sea al menos o igual a la tensión nominal del motor, multiplicado por un factor de 1.4 o un 40% más. En cuanto al voltaje máxima de entrada, es muy importante, como les comentaba, de no superar la tensión en el circuito abierto de arreglo en función de la máxima permitida por el equipo variador. Como resultado, una vez que tomamos todos los antecedentes de nuestra bomba, los antecedentes también de nuestro arreglo fotovoltaico, y que sea del inversor, y nuestros datos del módulo fotovoltaico, podríamos de nuevo recalcular o identificar con más detalle si acaso todos estos puntos importantes están en lo correcto para no cometer algún error de dimensionamiento. Finalmente, cuando logramos determinar nuestra potencia solar necesaria para cubrir la demanda de la bomba, podemos jugar en función con el horario que se requiere el bombeo, pero también hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar o sobredimensionar el campo solar fotovoltaico. Por ejemplo, en este caso hay dos potencias nominales instaladas, ¿ya? Una es de 1095 watt peak y la otra es de 2190 watt peak. Puede ser que con tres paneles nosotros de una determinada potencia podamos cubrir el requerimiento que tengamos en ese momento, y al colocar casi el doble ya entremos a desperdiciar energía, que quizás no es tan necesario, salvo que se requiera jugar quizás con las horas de la bomba, donde se requiera llegar al punto máximo de potencia de la bomba para llegar a un determinado caudal. Pero si no es así, igual nuestro variador va a ir regulando la frecuencia en función del recurso solar, pudiendo llegar hasta quizás a 30 Hz, donde finalmente la bomba no va a generar todo el caudal que se necesita, pero sí va a llegar a un número determinado de RPM que de igual forma nos puede generar algún determinado caudal. Entonces va a determinar si queremos hacer un riego constante, un llenado de una balsa, etcétera. O sea, este dimensionamiento va a ser según cada caso y cada requerimiento del cliente. Básicamente lo que se plantea acá es que nosotros podamos
tener ciertos criterios a la hora de hacer algún tipo de dimensionamiento. Y bueno, vamos a contar con este evento también con los colegas de CERCAP, que ellos nos van a indicar con mayor profundidad en qué consiste este tipo de dimensionamiento con mayor detalle, ¿vale? Ahora, a continuación, nos va a acompañar Alfredo, como le comentaba al principio. Alfredo nos va a comentar un poquito con más detalle cuáles son las características de estos variadores, cuáles quizás serían el tema de la programación y temas que hay que tener también en consideración en conjunto con el dimensionamiento básico de estos sistemas. Así que muchas gracias, lo dejo a continuación con Alfredo. Muchas gracias, colega Felipe, por su presentación. Me presento, Alfredo González, mi nombre, Product Manager de Tecnored, y agradezco a todos los presentes a nuestro evento Tecnoespecialista. Yo les voy a presentar el inversor variador de frecuencia para bombeo, el modelo BPD 0K7TNAC. Bueno, los inversores de bombeo solar de la serie BPD se desarrollan para alimentar bombas de agua de manera eficiente. Ellos cuentan con una función de seguimiento de MPPT, además de hibernar por baja radiación, por depósito lleno o por pozo vacío. Además, ellos pueden arrancar con una luz fuerte de manera gradual. Entre otras funciones de protección, permiten asegurar el funcionamiento correcto de las bombas de agua según los requerimientos de cada cliente. Además, pueden cambiar a la fuente de alimentación de la red cuando sea necesario. El inversor variador de frecuencia de bombeo es un marca INBT. Como les comentaba, su modelo es el BPD, que esa es la línea. La potencia es 0K7, en este caso tiene una potencia de salida de 750 watts. Y las letras TN quiere decir el tipo técnico, que en este caso es monofásico y trifásico a la vez. Y AC quiere decir que cuenta con una entrada para corriente alterna. Como les decía, tiene una potencia de 750 watts que entrega, tiene un MPPT, la tensión de entrada máxima de corriente continua es 450 volts máximo, su tensión de entrada alterna es entre 220 y 240 volts, monofásica, y la tensión de salida va desde 0 a 220 volts, tanto monofásica como trifásica. Y ellos pueden variar desde 1 a 400 Hz. Este equipo cuenta con un grado de protección IP65, ese es el peso de la caja, 8,5 kilos, y sus dimensiones, y ahí está el código Tecnored. Bueno, cuando ustedes abren la caja, pueden ver y se encuentran de este modo, con su embalaje, se encuentran con el inversor, con su manual y con su display, además de un cable de red y una bolsa con su grupo de conectores. El ítem número 2 viene siendo el soporte de instalación, que va en la parte posterior, como pueden ver, donde se encuentra su placa disipadora y además del perno donde va la conexión a tierra. En su parte, en su costado, está su placa característica. Bueno, ahí como en el ítem número 4, el equipo viene con 3 pernos de expansión que son para fijarlo a la pared de manera vertical correctamente. Cuenta con los 2 conectores de MS4, tanto positivo como negativo, para la parte continua. Tiene un conector de comunicación, que es el número 6, donde ahí se conectarían los sensores, las boyas o los flotadores que se llaman también, y también sus cables de comunicación. Cuenta con 2 conectores de la parte alterna, tanto uno que es para la entrada alterna, cuando es alimentado por la red o por un grupo generador, y el conector de la salida, que va directamente a la bomba. Cuenta con un teclado, en este caso que es un display, con el cual más adelante veremos que es con el cual configuramos el equipo, y con un cable de red, que es un RJ45 que comunica el inversor con el teclado.
Aquí les presentaré la ficha técnica. También cabe mencionar que en Tecnored contamos no solamente con este modelo que es el de 750 watts, sino también contamos con el monofásico también de 2200 y los trifásicos de 2200, 4000 y 5500 watts. Bueno, como les comentaba anteriormente, el voltaje máximo de entrada del lado continuo es 450 volts, así que como comentaba mi colega Felipe, hay que tener en consideración ese valor para no sobrepasarlo cuando ustedes calculen o hagan el arreglo fotovoltaico. El voltaje para que el inversor se encienda son 80 volts de este modelo, y el mínimo de trabajo con el que puede trabajar es 60. Bueno, el voltaje recomendado va desde 80 a 400 volts. Si está dentro de ese parámetro, no es necesario que lo sobredimensiones, como comentaba Felipe anteriormente, la cantidad de paneles. Cuenta con una entrada de un canal de MS4 y la corriente máxima que soporta por ese canal son 9 amperes en la parte continua. En el bypass, como pueden ver, o en la alimentación externa, que puede ser un grupo generador o la red, el voltaje puede ser de entre 220 y 240 volts monofásico y puede variar un menos 15% o un más 10% de ese valor. La frecuencia tiene que ser entre 47 y 63 Hz y los terminales cuentan con una fase y dos líneas, en este caso sería el conductor, la línea, la fase, el neutro y la tierra. La salida de la parte alterna, como les comentaba, tiene una potencia de 750 watts y las corrientes nominales, tanto monofásicas como trifásicas, son de 5,1 y 4,2 respectivamente. Ya la salida de voltaje alterno varía desde 0 hasta el voltaje que se le está entregando, en este caso la entrada, que depende del voltaje de alimentación que tengan, si en el caso que sea la red o un grupo generador. Ya el alambrado puede ser de tres maneras, que puede ser para motor monofásico, puede ser bifásico o trifásico. Y la salida de frecuencia va desde los 1 a 400 Hz. El modo de control de este es un variador de frecuencia y varía tanto en voltaje como en frecuencia. Y el motor típico, que dice que es un motor asíncrono, en este caso la mayoría de las bombas son de motor de inducción, tanto monofásico como trifásico. Ahí también pueden ver en su ficha, están las dimensiones, el peso, cuál es el peso con su embalaje. Como les comentaba anteriormente, también su grado de protección IP65, su refrigeración es de manera natural y cuenta con un HMI, que en este caso era el teclado que antes les mencioné. Su comunicación es como les comentaba en el conector que les indiqué, es mediante el protocolo de RC485. Y la interfaz es mediante ese conector, que es un conector a prueba de agua, un multinúcleo. Cuenta con estándares internacionales de fabricación y también cuenta con un derrateo por temperatura. Lo ideal es que el equipo trabaje entre a menos 25 hasta máximo 60 grados, pero sobre los 45 grados ya presenta un derrateo. Y la altura de operación dice que hasta los 3000 metros de altura, pero hasta los 2000, sobre ya los 2000 hay una pérdida, hay un derrateo. Bueno, acá les presento el esquema típico de conexionado de estos equipos. Quiero aclarar que los colores del esquema son solamente indicativos, no son normativos, más que nada son de ese tono para que se pudieran diferenciar, donde se ve que está el arreglo fotovoltaico, donde se alimenta a los puntos 2 y 3, que son los terminales negativo y positivo, y el número 6, que es el terminal de salida C, que alimenta una bomba trifásica. Ya cabe mencionar que, según lo que indica el fabricante, la distancia entre el arreglo fotovoltaico y el inversor no debe superar los 10 metros, ya por un tema de caída de tensión. Al igual que la distancia entre el inversor variador, y la bomba tampoco exceder los 50 metros. ¿Ya? A continuación, ahí les presento
el ítem número 1, que es la entrada de la conexión alterna, donde se indica mediante ahí un generador, puede ser grupo electrógeno o la red, en este caso para suplir en caso que deseen continuar funcionando con este equipo en horas que ya no haya luz solar. Y el ítem número 4, que es el puerto donde se conecta el teclado. El ítem número 5 es el terminal de comunicación, y como pueden ver ahí en el esquema, esos son los pines, cuenta con 8 pines, y el pin 3 y 5 son los que son para conectar la boya de depósito lleno. Los pines 4 y 5 serían para la sonda de pozo seco, y en el caso de agregar un selector de parada, arranque y parada, serían los 6 y 7. Y el pin número 8 viene siendo tierra, y 1 y 2 son los 485. Bueno, una vez que ya tengan instalado el equipo de manera correcta, como le indica el fabricante, hay que energizarlo y esperar unos minutos para que se encienda. Una vez que se encienda, cuenta con la pantalla que antes mencionábamos, y se deben introducir los parámetros. Para ello debe mantener presionada la tecla Program y navegar dentro de su display mediante las flechas, y cuando encuentre el parámetro deseado, pulsar el botón Data End, y cuando lo seleccione, pulsarlo nuevamente para confirmar, y de este modo continuar con el proceso con el resto de los parámetros. La configuración recomendada por el fabricante es la que les presento a continuación, y debe ser en el orden presentado, ¿ya? Primero, hay muchos parámetros que se pueden configurar, pero este es el que recomienda el fabricante. Primero hay que resetearlo a las funciones de fábrica, luego elegir el tipo de motor, si es monofásico o trifásico, luego indicar la corriente nominal del motor o de la bomba en este caso. Como comentaba mi colega Felipe, es importante guiarse por la placa característica donde aparece la corriente nominal, y también las potencias para seleccionar el inversor variador adecuado. Luego se selecciona la frecuencia inferior, cuál es el límite inferior de frecuencia. Para una bomba trifásica en porcentual debe ser 70% de la nominal, y en una monofásica 80%. O sea, en trifásica sería 30 Hz y una monofásica 35 Hz. También sigue la función de detección de corriente de operación de subcarga, que también es porcentual, en trifásica al 70% y en monofásica al 50%. Luego continúa el delay o el retraso cuando arranca, en este caso el inversor, con luz débil. Eso ocurre en las mañanas, y predeterminado viene con un valor de 300 segundos, y hay que llevarlo a 600 segundos para que su arranque no sea tan repentino. Hay que habilitar luego el stop del arranque automático, y también llevar al máximo la cantidad de intentos de restablecimiento de fallos, porque predeterminado viene en 5 y lo dejamos en 10. Luego el intervalo de restablecimiento automático de fallas hay que llevarlo a 710 segundos. Y luego el punto P0501, ese es para el arranque automático, hay que dejarlo en 1. El canal de comando de marcha, también dejarlo en 1. Y el último, que es el stop por botón externo, también dejarlo en 1. También el display o la configuración permite establecer una contraseña para que nadie lo manipule luego de estar configurado y pueda variar sus datos. Y también ese es el punto P7, que es donde uno ingresa la contraseña, y el punto P17 es donde uno lo puede inspeccionar o interrogar el equipo para ver en qué estado está funcionando. Bueno, tras introducir los parámetros generales del variador, hay que quitar los fusibles o cortar la protección para desenergizarlo y esperar que en su pantalla aparezca las letras y power off, y esperar unos 20 segundos y luego volver a introducirlo. Alrededor de 30 segundos después, el variador arrancará y ya estará configurado y podrá operar
normalmente. Muchas gracias por su atención. Espero haber explicado la mayor cantidad de información. Ahí están nuestros correos de mi colega Felipe Alcaíno y Alfredo González, quien le habla, para cualquier duda. Agradecemos su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces al gran Alfredo y por supuesto al gran Felipe por esta maravillosa presentación. Quiero contarles que los tenemos acá con nosotros y que tenemos algunas consultas por el chat que nos gustaría resolver en este minuto. Así que las vamos a leer. Por acá el primero en consultar es Alejandro, que nos dice lo siguiente. ¿Pueden indicar si el producto variador de frecuencia, y voy a decir el número o el serial que colocan acá, BPD0K7N-AC, puede controlarse usando el protocolo Modbus RTU, entre paréntesis, porque a menudo la distancia de instalación es elevada, y si la tabla de mapeo de memoria permitirá el control de velocidad por escala? Así que ahí dejo la consulta, no sé cuál de los dos va a ayudarnos con la respuesta. Agradezco la consulta. Mire, el tema de la distancia es bien acotada para este modelo, ya que la salida continua de los terminales no puede ser los 10 metros desde los paneles hacia el inversor, y el tema de la bomba, en la parte alterna, no puede exceder los 50 metros, ya por un tema de caída de tensión. Entonces, por el tema del tema de comunicación también es un poco más acotado. De que se puede conectar, se podría conectar, pero en el manual no lo indica. Obviamente lo podríamos corroborar efectivamente con el fabricante. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la respuesta a esta consulta. Continuamos por acá y otro colega llamado Orlando nos pregunta que si tenemos el software para configurar el variador de frecuencia. No tenemos el software, tenemos obviamente el equipo viene con su manual respectivo, y dentro del manual indica cuál es la configuración general que recomienda el fabricante. Pero de que se puede configurar parámetro por parámetro acorde a la necesidad de cada cliente, es posible. Pero eso va a ser acorde a cada requerimiento. Pero no viene el software. Muchas gracias de nuevo por la gran respuesta. Por acá tenemos otra consulta. Elger Armella nos pregunta que si se puede regular la frecuencia o la velocidad como uno quiera durante el día o si queda fija. Bueno, esa respuesta la voy a responder yo. Bueno, el equipo viene configurado para hacer variar la tensión y la frecuencia en base al recurso solar. Entonces, estos parámetros solamente van a ir variando en función del recurso que tengamos nosotros en ese momento, por ejemplo. ¿Vale? O sea, si lo que queremos nosotros es tener una frecuencia más o menos constante, ahí podríamos tener que recurrir, por ejemplo, al uso de una fuente externa, ya como la red o un generador, que nos permita tener un régimen de trabajo constante para algún determinado bombeo en este caso. Fantástico, muchísimas gracias Felipe por ese alcance. Quiero contarles que con esa consulta quedamos limpios por acá por el chat y por el Q&A. No significa que hemos terminado, queridos colegas, este es tan solo el inicio, estamos todavía empezando con esta maravillosa convocatoria de 2 días fantásticos del 5º encuentro del Tecnoespecialista, y quiero hacer de nuevo un amable agradecimiento a todas las empresas partner que nos están acompañando, como lo es Covisa, Elexor, Hellerman Titan, Roma, Siemens, STEC, Canadian Solar y Cosesa, por supuesto.